Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 13. Vamos a continuar una vez más con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estuvimos en la última sesión meditando en el versículo 13 y el inicio del versículo 14, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. No podemos hablar de una vida con Cristo. No podemos hablar de una relación con Cristo. No podemos hablar de una vida cristiana si para cada uno de nosotros no hay un antes y un después. Y alguien podría estar pensando mientras escucha lo que estoy diciendo, pero hermano, uno no cambia todo de un momento para otro, es cierto. Pero cuando Dios por su Espíritu empieza a mostrarte lo que hay en ti y que no debe estar ahí, entonces es momento para cambiarlo. Es momento para dejarlo atrás. Continuamente en esta carta, en esta parte de la carta, el apóstol Pablo está diciendo antes, después, antes y ahora. Sin Cristo, alejados de Cristo, alejados de Dios, de los pactos, de las promesas, pero ahora en Cristo. Es la parte con la que la mayoría de los creyentes luchan. Entienden de alguna manera, aunque sea pequeña, comprenden que necesitan a Dios, pero no quieren hacer una división. No quieren que haya un antes y un después. Se aferran a cosas. Y para los que hemos avanzado un poco más y de pronto hemos sido capaces de ya no aferrarnos a cosas, pero de pronto nos estamos aferrando a lo que somos, y es igual. Y aunque de pronto ya no lo decimos con la boca, pero en nuestra mente está retumbando esa frase: es que yo soy así. Yo soy así. Y ese grito en nuestra mente es como una exclamación de satisfacción. Pero ¿quién, habiendo conocido a Cristo verdaderamente, puede sentirse satisfecho con lo que tiene? Con lo que es. ¿Quién?
está el ejemplo del apóstol Pablo. Él en la carta de los Romanos, en ese hermoso capítulo que tanto hemos mencionado en uno y otro mensaje, el capítulo 7, él dice: esto de haber sido rescatados y justificados por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, es algo que ha cambiado mi vida, porque ya no soporto lo que soy. De repente lo que era para mí valioso, lo agrega ya en el libro de los Filipenses, ahora lo considero como basura. Y si regreso al pensamiento en Romanos 7, él dice: ya no se considera una eminencia, alguien importante, alguien que necesita ser escuchado, visto, reconocido, sino que ahora dice él: miserable de mí. Lo que hay aquí es un cuerpo de muerte. No solamente está muerto, sino que sigue produciendo muerte. Sigue produciendo muerte. Y muchos no se dan cuenta de eso. Y como dejan de experimentar este proceso que en otras partes de la Escritura he llamado la vida de la resurrección, van pasando los días y al igual que lo natural, el cuerpo empieza a heder. Ya hay un olor a muerte. Verdad muy importante que el apóstol Pablo le explica a los corintios. Él dice: los que están en Cristo despiden un olor de vida. Estoy hablando en un sentido espiritual, no de muerte. Si el apóstol Pablo sigue enfatizando esto a los efesios, yo tengo que seguir enfatizándolo a ustedes y a mi propia vida. Es hora de que haya un antes y un después. Como les he venido diciendo, no hay que esperar a verse frente a la muerte, a experimentar un trágico accidente y quedar vivo o lo que sea y poder decir: mi vida cambió, soy otra persona después de eso. Es lo que el mundo, les he venido diciendo, está necesitando ver. Hombres y mujeres que se presenten frente a ellos que están en tinieblas y que nos presentemos como seres de luz y que podamos decir: miren, mi vida cambió. En mí hay un antes y un después, ahora en Cristo. Tengo un nuevo panorama. Tengo una nueva manera de vivir. Y él va a explicarnos todo eso un poco más en los versículos que sigue, y quiero que lo leamos juntos. Porque Él es nuestra paz, verso 14, que de ambos pueblos hizo uno. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Derribando la pared intermedia de separación. Y creo que el apóstol Pablo está llevando el pensamiento de los que leen esto en su época, porque cuando en su época, si todavía estaba en pie el templo de Herodes estaba limitado y separado en todos lados por muros. Había un atrio para las mujeres, había un atrio para los gentiles, y estaban separados por muros. Había un atrio para los judíos convertidos, había un atrio para los sacerdotes. Ay de aquel que atravesara el muro que separaba su posición de la posición de otro. Si un gentil intentaba traspasar los muros que le correspondían en el atrio de los gentiles, era declarado reo de muerte. No podía. Entonces, aunque alguien tuviera un corazón deseoso, necesitado, hambriento, había un muro que no le permitía llegar, y el arca del pacto estaba lejos de él o de ella. Y ahora el apóstol Pablo dice: el Señor ha derribado cualquier pared de separación, cualquier muro de separación.
El apóstol está diciendo, de parte de Dios ya no hay muros. Ya no hay muros que tengamos que escalar para lograr estar cerca de Dios. Ya no hay una lista interminable de leyes mosaicas que si no las cumplimos, como algunas religiones dicen, si no haces esto, si no guardas esto, entonces estás mal. El apóstol dice, ya no más, y lo explica. Verso 16, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. El que no haga esto morirá. Es lo que decía la ley. Y obviamente aquí está diciendo que ese gran muro de separación era la ley. La ley de Dios, aunque es santa, Dios la puso como un muro. No para evitar que los hombres se acercaran a Él, sino para que los hombres que se acercaban no murieran. Pero pocos, algunos dentro de la historia entendieron que podían ir más allá y estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas, aunque eso significara la muerte. Como alguien con el que conversaba aquí el domingo después del servicio, cuánto me gusta poder hablar de la escritura después de que termina el servicio, y siempre hay vida en esas conversaciones que fluyen de la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué la escritura? Me dijo él, si la escritura dice que nadie puede ver cara a cara a Dios, que nadie ha visto a Dios cara a cara, ¿cómo entonces dice la Biblia que Moisés estuvo cara a cara con Dios? Bien, es que lo que la escritura dice es claro, que nadie puede estar cara a cara con Dios y seguir viviendo. No dice que es imposible, dice que hay una consecuencia. Y de hecho, cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, Él anhelaba que todo el pueblo subiera. Pero como el monte se sacudía, como el monte estaba lleno de truenos, de relámpagos, el pueblo dio unos pasos para atrás y rechazó la invitación de subir al monte y de estar en la presencia de Dios. El Señor no pretendía que solo subiera Moisés. El pueblo, entendiendo que si subía moriría, retrocedió y le dijo a Moisés, sube tú, y lo que el Señor te diga, pues tú nos lo transmitirás luego y nosotros lo haremos. Pero era el deseo de Dios que todos subieran. Y Moisés no consideró su vida como tan valiosa como para no subir. Él subió. Él subió. Y esta verdad está desde el mismo huerto. Cuando el Señor saca a Adán y Eva del huerto, ¿qué hace en la entrada del huerto? Había una espada encendida que se revolvía, evitando que Adán y Eva regresaran al huerto. Pero entonces, si Adán y Eva hubieran querido cruzar esa puerta y se enfrentaran a la espada, ¿qué hubiera pasado? Seguramente hubieran muerto en el proceso. Pero es toda la verdad que está ahí en la escritura. Y cuando el Señor Jesús viene a la tierra y se pone frente cara a cara con su pueblo, el Hijo de Dios, pero que también es Dios, Él los confronta y le dice, ¿quieren salvar sus vidas? Es como si nuevamente el monte Sinaí estuviera delante de ellos. El escritor de los Hebreos dice, pero ya no es el monte Sinaí, es el monte de Sión. Ya no nos hemos acercado a ese monte que llameaba, que echaba humo y truenos.
ahora nos hemos acercado al monte de Sión. El Señor Jesús les dice: si alguno quiere venir a mí, tiene que morir. ¿No es lo mismo? El mensaje no había cambiado. Y unos poquitos dijeron: amén, yo quiero. Y aunque no lo entendían completamente, como la mayoría de nosotros, siguieron al Señor. Y el Señor les dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la salvará. En Cristo Jesús se abrió un camino, como por en medio de la misma muerte. El Señor atravesó todos aquellos obstáculos y los rompió, los desbarató, los desmenuzó. Hablando aún del más poderoso de los obstáculos, la muerte. La muerte que sacó a Adán y Eva del lugar de la presencia de Dios, ahora ya no está ahí. Ya no está ahí. Ahora, como dice el escritor de los Hebreos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y eso debería llenarnos de gozo. Pero si el lugar santísimo no nos interesa, no es algo que apasione nuestros corazones, si ese lugar santísimo no es algo que haya sido nuestro deseo, como lo fue para David, que aún sabiendo que podía morir, él lo sabía. Él vio caer a su siervo cuando intentó sostener el arca. Él vio morir a Usa y sabía lo que pasaría, pero no se detuvo. Tomó el arca y la metió en el patio de su casa. Él quería ver a Dios. Él sabía que había algo más allá de una simple lista de mandamientos expresados en ordenanzas. Amados hermanos que me escuchan ustedes en esta noche, ¿ya descubrieron que la vida cristiana es más que una lista de mandamientos que cumplir? Congrégate, lee la Biblia, ora, diezma, ofrenda y sirve. ¿Ya descubrieron que es mucho más que eso? ¿O todavía están detrás de ese muro de separación? Todavía están detrás de ese muro de separación, entendiendo que el Señor lo derribó. ¿Saben qué es lo más trágico de esto? Que los muros que el Señor un día derribó, los hombres los hemos vuelto a levantar. Porque de repente nos hace creer falsamente que si volvemos a levantar esos muros estaremos seguros. Porque seguimos bajo el mismo problema que el pueblo de Israel en el desierto frente al monte Sinaí. No queremos morir. Mejor levantemos de nuevo esos muros. Mejor dediquémonos a la religión, al cumplimiento de ciertas normas. Y dejémosles a otros la bendición, la riqueza de la gracia de su gloria, de poder estar delante de la presencia del mismísimo Dios todos los días de nuestra vida. Dejémoselo a otros. Yo voy a intentar congregarme y voy a intentar ser fiel en algunas cosas, pero no me pidan que me acerque, que exponga mi corazón, que renuncie a lo que soy, porque sigue siendo valioso para mí. ¿Por qué no nos humillamos? Porque pensamos que nuestro orgullo es oro, es valioso, cuando en realidad es basura. ¿Por qué no nos humillamos? ¿Por qué no pasamos por alto las ofensas? ¿Por qué no renunciamos a la queja, a la murmuración?
Porque no nos consideramos miserables. Todavía tal vez no hemos entendido la parte negativa, entre comillas, de este mensaje. Lo que está haciendo el apóstol Pablo ahí es mostrándoles el evangelio. Recuerdan que les he dicho varias veces que antes de las buenas nuevas hay unas buenas malas, no tan buenas. Miren, léanlo conmigo. Aboliendo, versículo 15, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, uno solo y un nuevo hombre. Y otra vez introduce la importancia de esto, haciendo la paz, y mediante la cruz, que es muerte, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Les está hablando del evangelio, de las buenas nuevas. Pero entender las buenas nuevas significa comprender que hemos estado toda la vida enemistados con Dios. Y yo no sé, pero lo trágico de esto es que a muchos no les importa. A muchos no les interesa estar en una posición de enemistad con Dios. Porque lo único que les importa son las cosas que suceden a su alrededor. Y cuando pienso en eso, inmediatamente pienso en aquel hombre precioso, el rey Ezequías. El profeta llega a decirle, después de que Dios le concedió 15 años más de vida, el profeta llega a decirle: Dios está enojado contigo porque trajiste a los enemigos del pueblo de Dios y los metiste en el templo y les mostraste todas tus riquezas y todo lo que había en tus palacios. Dios está enojado contigo y por lo tanto traerá juicio sobre tu casa. Ezequías dice: pero por lo menos no va a ser en mi tiempo, sino después de que yo muera. Porque a mí me dieron 15 años y eso que va a pasar, eso que Dios está diciendo va a pasar después. Entonces, no importa. Ese es el razonamiento de muchas personas hoy. No importa si estoy en una posición de enemistad con Dios, si las cosas malas pasan después de mí, o si el mal no me alcanza, no me toca, mientras esté tocando a otros. Pero reciban la noticia: el mal, la angustia y la aflicción es un caminante que llegará a cada puerta de cada ser humano, tarde o temprano. ¿Me están escuchando, amados? Y vamos a necesitar que cuando ese personaje toque la puerta de nuestra vida, vamos a necesitar que Cristo esté a nuestro lado. Será lo único que nos va a permitir seguir en pie. Pero todavía no hay un antes y un después. Todavía, si me dicen algo que no me gusta, hirieron mis sentimientos, mi dignidad está puesta en entredicho, entonces voy a enojarme. Enojarnos. Y cuando pienso en eso, pienso en lo que dice el versículo 16: y mediante la cruz reconciliarnos con Dios. ¿Qué necesidad tenía el Señor de reconciliarse con un grupo de personas a las cuales nunca nos ha importado
lo que Dios piensa. Por eso es que Él va a comenzar a decir que esto es un misterio. En los versículos que siguen, Él va a comenzar a decir: esto es un misterio. Que Dios, nosotros siendo enemigos en nuestra mente y en nuestros deseos y en nuestros pensamientos, seamos enemigos de Dios, y que Él haya querido reconciliarnos. Y no solamente desde la comodidad y la gloria de su trono, extendió su cetro para decir: listo, los perdono a todos, pero voy a estar pendiente, porque voy a recordar lo que cada uno me hizo, y voy a estar pendiente para caer sobre ustedes como una tormenta cuando vuelvan y lo hagan. Ese es el Dios que muchos tienen hoy en su cabeza, pero no es el que la Biblia relata. La Biblia relata a un Dios que dejó su trono de gloria y de poder y vino y se hizo hombre, y en su cuerpo de hombre, llevó todas las enemistades suyas y mías, y cargando todas esas ofensas suyas y mías, se paró delante del Padre y aceptó el castigo que nos correspondía a usted y a mí. Y todavía hay personas que por cualquier cosa insignificante, todavía hay hermanos, hermanas que por cosas insignificantes quieren dejar el camino de Dios, quieren abandonar el camino de Dios. Yo no lo entiendo. No han comprendido la verdad de la reconciliación. La reconciliación de Dios debería ser un modelo para nosotros. Si Dios se acordara de nuestras faltas, ¿creen ustedes que hubiéramos podido acercarnos esta noche a su presencia? No. ¿Creen que podríamos siquiera caminar y levantar nuestra cabeza? Viviríamos bajo un peso de culpa, de vergüenza. No avanzaríamos ni 10 metros, hermanos. Pero bendito Dios que quitó todo ese peso y nos trajo libertad. Pero el asunto es, ese canto que canté esta noche lo hice a propósito, porque es como un resumen de este mensaje. Rompe las cadenas de mi espíritu. Pero que cuando esas cadenas son como cadenas de oro, que cuando esas cadenas son cadenas a las cuales nos hemos acostumbrado y hasta las consideramos necesarias. No son cadenas de hierro oxidadas, incómodas y molestas. Son cadenas de oro, cadenas de plata, que sí, yo sé que me atan, pero no importa. Las necesito, las he hecho parte mía. ¿A qué hago referencia con esas cadenas? ¿A qué hace referencia la Escritura con esas cadenas? A nuestra naturaleza, a lo que usted y yo somos. Nuestro orgullo, nuestra vanidad. Oh, hermanos, cuán vanidosos somos. Una palabra que ha perdido su peso. Porque hablan de vanidad solo cuando alguien se arregla o se pone de cierta manera cierta ropa, o cuando las mujeres de pronto se maquillaron, es vanidosa, o se peinó. No, la palabra vanidad no está limitada a una situación tan cotidiana, tan banal. La palabra vanidad está en la Escritura apuntando a ese amor propio, ese amor que tenemos hacia nosotros mismos, ese sentido de autocompasión, de autojustificación, ese concepto hacia las cosas que Dios aborrece en nosotros, pero que nosotros no
queremos aborrecer, nos negamos a darle a esas cosas el título que Dios les da. Y es por eso que la Escritura dice que lo que es sublime para el hombre, sublime, las cosas más sublimes para el ser humano, las cosas más preciosas, más increíbles del ser humano delante de Dios son basura, son abominación. No, pero siempre estamos girando en torno a la vanidad de nuestra carne. La Escritura lo llama la vanidad de nuestra mente. Si sentí que me hicieron daño, mejor me alejo. Mejor no vuelvo a abrir la boca porque se burlaron de mí, etcétera, etcétera, etcétera. La vanidad es aquel estado en el cual estamos buscando continuamente autoprotegernos. Y eso se convierte en algo muy peligroso, porque nos empuja a vivir evadiendo la cruz. ¿Y escucharon lo que ese verso dice? Dios el Padre estableció un método de reconciliación entre Él y los hombres. Uno y solo un método de reconciliación. ¿Cuál es? La cruz. ¿Creen que funciona diferente entre nosotros? Pero ¿saben cómo manejamos nosotros el concepto de reconciliación? Sí, te perdono, pero voy a estar esperando que la cometas para recordarte lo que me hiciste la última vez. Entonces, en cada discusión y en cada conversación siempre sacaré a la luz todas las cosas malas que me has hecho. Y voy a vivir prevenido. Voy a vivir con una coraza que, dicho sea de paso, lo único que hace, aunque da la impresión de que nos protege, es endurecer nuestro corazón. Porque hemos encontrado en la vanidad de un amor propio un refugio que no es otra cosa que un entable de maderas que cualquier viento, por pequeño que sea, derribará. Colosenses capítulo 2 y verso 10. Estas son las buenas nuevas, hermanos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Es lo que dice el verso 17 de Efesios capítulo 2. Estoy simplemente repitiéndolo mientras usted busca Colosenses 2:10. Porque Pablo a los colosenses les está hablando de la misma verdad, pero les dice una palabra que quiero enfatizar en esta noche, porque me pareció maravillosa, apropiada, para que entendamos esto. Hermano, hermana, si usted está teniendo dificultades para acercarse a Dios, debe saber que de parte de Dios ya no hay ningún muro, ya no hay ningún obstáculo. Examínese, porque el problema es usted, el problema soy yo. Él nos ha comprado para darnos libertad. Pero si vamos a seguir aferrados a la vanidad, al orgullo, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana debería gozarse cuando Dios permite que le pisoteen su orgullo.
Básicamente eso es la cruz. No, no. Un verdadero creyente, una verdadera creyente debería gozarse, debería alegrarse de que Dios esté permitiendo que le pisoteen su autoridad, sus expresiones, sus opiniones, su amor propio. Ayer no salí. Antier estaba en un lugar haciendo una diligencia, intentando pagar un impuesto. Y pasé al lado de una señora que estaba hablando por su teléfono y estaba muy airada y decía más o menos estas palabras: es que conmigo se estrelló, porque yo no me la voy a dejar montar. Que ni crea. Se metió conmigo y se va a dar cuenta que yo puedo ser peor que ella. Perdonen, yo no voy caminando a ver qué conversación escucho, pero estaba hablando tan en alta voz y pasé tan cerca que no pude evitar escucharlo. Y dijo un montón de cosas más que no voy a repetir, pero yo solamente pensé en cuán vanidosos somos. ¿Y saben por qué es que el 99% de veces no nos acercamos a Dios? Es fácil. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la razón por la cual el 99% de las veces no nos acercamos a Dios? Deberíamos saberlo, todos aquí deberían saberlo. Porque sabemos en el 99% de las veces que si nos acercamos a Dios, Dios va a decirnos algo que no nos gusta. Como decía un famoso predicador del siglo XIX, la humanidad se resume en dos tipos de personas: en aquellos que se acercan humillados a Dios y le dicen: hágase tu voluntad en mi vida. Y la otra mitad de personas en el mundo, o el otro grupo de personas, son aquellos a los cuales Dios les dice: está bien, haz con tu vida como tú quieras, no me voy a meter. Ahí se resumen: trigo y cizaña. Mateo 13 dice que el trigo son los hijos del reino. Aquí Efesios está diciendo que Él quitó todas las barreras, aún las barreras raciales, culturales. No importa si es griego, judío, bárbaro, negro, blanco, esclavo, libre, alto, pequeño, pobre, rico, no importa, dice, ya no hay barreras. El Señor aniquiló cualquier barrera, aún las culturales, para que todo aquel que crea y entienda el peso de la verdad que hay en que el Señor Jesús en su cuerpo de hombre haya cargado las enemistades de todo ser humano. Solo nos queda una sola cosa, y es vivir para Él. Si usted no está dispuesto o dispuesta a esa vida cristiana, entonces tal vez este mensaje no es para usted. Pero es el único evangelio que conozco. ¿Me están escuchando, amados? Y es mi deber predicárselos. No hay otro evangelio. Miren cómo se lo explica el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 2 y verso 10. Están ahí. Y vosotros estáis completos en Él,
Oh, escuchen esto, amados, escúchenlo, escúchenlo. Escúchenlo. Nosotros estamos completos en Él, en Cristo. La Biblia dice que Cristo es la plenitud de Dios. Amén. Ningún ser humano está pleno sin Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. La religión no te da plenitud. Las ordenanzas, los mandamientos de la ley expresados en ordenanzas no te darán plenitud. Tu forma de pensar no te dará plenitud. Cristo es lo único, el único que nos puede hacer estar completos. Vosotros estáis completos en Él. Fuera de Él no estamos completos. La pieza que le falta a su vida y a la mía para que haya gozo, paz, bienaventuranza y una esperanza que rebosa en nuestros corazones, que nos hace estar continuamente anhelando, deseando el retorno de Cristo Jesús, porque es el efecto que el Evangelio de Dios tiene que producir en cada corazón, un anhelo porque Cristo regrese pronto. Cuando el Señor estaba a punto de ser levantado al cielo, de la forma que los discípulos le vieron, ellos tenían una carga: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Porque es el fruto de haber cruzado esa pared de separación. Si a usted y a mí el glorioso evento del retorno de Cristo Jesús no está produciendo en nosotros un deseo, un anhelo, un pensamiento que hirve, que es ferviente y que es continuo en nosotros, es porque otra vez hemos levantado muros de separación. Hemos estado poniendo montones de excusas. Nuestras excusas son como ladrillos en un muro. No, es que no puedo por esto. No avanzo por esto. No, es que es por esto y lo otro. Y son montones de ladrillos y ladrillos y ladrillos. ¿Saben cuál es el problema de eso, hermanos? Que así como en lo natural, son ladrillos que nada los mantiene unidos, están solamente puestos uno encima de otros, y tarde que temprano es como una pared que caerá sobre nosotros. ¿Por qué levantar lo que Dios ha derribado? Es lo que dice Malaquías al inicio del libro, hablando de Esaú como figura del pueblo de Dios, como figura de cada uno de nosotros. El Señor le derribaba a Esaú una y otra vez, y Esaú volvía y levantaba. Volvía y levantaba. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas? ¿Por qué las enemistades que Dios derribó? ¿Cuáles enemistades? Enemigos en nuestra mente y en los deseos de nuestro corazón para con Dios. Enemigos por nuestra manera de pensar. Aquí, como dice en el libro de Reyes y de Crónicas, altares en los lugares altos, muros de separación con Dios. Sí, está Dios presente, pero todavía están esos muros que al fin de cuentas se pueden traducir como ídolos que nos impiden experimentar la libertad gloriosa que, según Romanos 8, Dios ha traído para sus hijos. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y es una libertad para unos hijos que claman y gimen a diario junto con la misma creación, anhelando ser libertados. Ya voy a ir ahí para terminar. Pero miren lo que le sigue diciendo el apóstol Pablo a los colosenses: si vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. La circuncisión era una ordenanza, un mandamiento expresado en ordenanzas. Pero el Señor lo hizo de manera espiritual. ¿Y qué consiguió? Echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en esa circuncisión. Verso 12: sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es lo mismo que el apóstol le dice a los filipenses: hay un poder, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está disponible para ustedes. Pero no tenemos acceso a tal poder porque todavía, como le tenemos miedo a un montón de cosas, entre ellas la muerte, hemos levantado otra vez muros para que nos haga sentirnos protegidos y la muerte no nos toque. Es hora de derribar cualquier muro, hermanos. Esta verdad está simplificada en una de las fiestas más importantes para el pueblo de Dios en la Biblia, y es la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta. La séptima fiesta, dicho sea de paso, es una figura del tiempo del fin, porque es la última fiesta. El mayor cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos se dará en este tiempo final. Consideren por un instante lo que significa eso. ¿Qué tenía que hacer un judío en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos? El judío tenía ahí su casita, sus muros, sus ventanas. Tal vez si era un lugar frío tenía su chimenea, tenía sus comodidades, su camita, su buena cobija, su almohada. Pero en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, todo judío verdadero tenía que salir de la comodidad de su casa, salir afuera y construirse una choza con ramas y dormir ahí durante 7 días, expuesto a la intemperie, al viento. Expuesto a toda inseguridad, a cualquier inseguridad. Eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Eran llamados a dejar la vanidad de la comodidad de sus hogares para venir y ofrecer sacrificios a Dios afuera, en una enramada, en una chocita hecha de ramas, atada tal vez con juncos. Si alguno pensó que el llamado a caminar con Dios era un camino de rosas pero sin espinas, está equivocado, porque es un camino estrecho pero glorioso. ¿Por qué? Porque conduce a la vida eterna. El camino de la salvación es estrecho, es angosto, hay pruebas, pero conduce a la vida eterna. Oh, pero nuestra vanidad, cuán vanidosos somos. Me miraron, no me miraron, me dijeron, no me dijeron. Es que yo vi que volteó la ceja. Es que, por favor, hermanos, quitemos esos muros. No estoy juzgando a nadie. Esto es algo con lo que todos tenemos que luchar. El escritor de los Hebreos lo dice: salgamos pues fuera del campamento. Cuando el pueblo se enojó con Dios, Dios dijo: están muy enojados conmigo, está bien. Moisés, toma el tabernáculo, que debía estar en el centro del campamento de Dios, las tribus repartidas como en una cruz, como dice uno de los hermanos de manera muy preciosa, y el tabernáculo en el centro.
Pero cuando el pueblo se enojó con Dios, porque nos encanta estar enojados, Dios le dijo a Moisés: saca el tabernáculo, ponlo afuera del campamento, y que todo aquel que quiera encontrarse conmigo salga de la comodidad de su casa y de su tienda y salga fuera del campamento y lleve el oprobio frente a todos los que lo miren y salga y adore. Y descendía la nube y Moisés y Josué salían del campamento y se acercaban a la tienda del tabernáculo, pero el pueblo no lo seguía. Se paraban en las puertas de sus tiendas, muy enojados todavía, muy vanidosos, porque Dios los había traído para matarlos de hambre en el desierto, aunque les había dado maná, les había dado agua de la roca, les había guardado sus pies de que no se hincharan, el calzado nunca se les desgastó, la ropa que llevaban tampoco. Pero ninguno abandonaba su tienda. Así es como estamos la mayoría de nosotros hoy, aferrados a esta tienda, a esta naturaleza que lo único que representa es enemistad con Dios. Que Dios nos permita entender eso hoy, hermanos. No importa si las cadenas son de oro, siguen siendo cadenas. No importa si la prisión, si la jaula es de oro, sigue siendo una jaula. El Señor vino a darnos libertad. ¿A dónde los envié? No les dije ningún pasaje. ¿Seguros? Colosenses 1:20. Estamos ahí. Este pasaje y otros, hermanos, ¿aguantan? Y por medio de él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Qué palabra tan hermosa. Reconciliar. ¿Saben que cuando uno busca reconciliarse con alguien, ¿saben en qué se apoya uno como hombre para reconciliarse con alguien? Esta persona te ha hecho daño, pero ¿sabes qué es lo que usamos como hombres para reconciliarnos? Hacemos que nuestra mente recuerde que ha hecho algunas cosas buenas y que seguramente falló y se equivocó, pero no todo ha sido malo. Han habido cosas buenas y eso te empuja a reconciliarte con esa persona, ¿sí o no? Pero ¿sabe que Cristo no podía ver nada bueno en nosotros? No importa desde qué ángulo nos mirara. Y aún así decidió reconciliarse con nosotros. ¿No es glorioso eso? ¿No es maravilloso eso? ¿Qué Dios el que tenemos? ¿Qué Dios? Con razón solo Él es digno. No había nada bueno en nosotros que motivara a Dios a reconciliarse, excepto el gran amor que llena el corazón de Dios. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué cosa? La paz. Lo mismo que le dice a los efesios, se lo dice a los colosenses. ¿Por qué? Porque esta verdad es única, universal, determinante, clave, importante. Tiene que estar metida en nuestra cabeza. Los que están en la tierra y en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Y a vosotros, que en otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Escuchen, su plan no ha terminado. No solamente nos ha querido reconciliar, tiene un propósito mayor y está buscando que nosotros le digamos: sí, Señor, sí, termina tu propósito, termina tu obra, santifícame, quítame las manchas, hazme un hombre, una mujer irreprensible, sin nada que pueda ser puesto en duda, sin ninguna cosa que me haga culpable. Cuando nos reconcilió, estábamos 100% perdidos, una deuda impagable. Pero al final de la caminata de todo cristiano, Él tomará cada una de nuestras vidas y nos mirará, y ya no verá ni una sola mancha, ya no habrá nada por qué reprendernos, porque le creímos y seremos como Él. ¿Cómo no amar este camino, hermanos? ¿Cómo no amar este camino? ¿No sienten que debemos amar este camino, hermanos? Y agréguele algo todavía mayor, hermano. Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que lo sabe todo. Él sabe lo que haremos ahorita cuando lleguemos a la casa. Sabe lo que haremos mañana. Y aún así, Él se ha prometido a sí mismo no volver a levantar nunca un muro de separación entre Él y nosotros. Aunque mañana le falláramos, aunque mañana escogiéramos la vanidad de nuestra carne y el pensar mal y el autoprotegernos, el autojustificarnos y etcétera, todos esos autos malignos, autocompasión, autojustificación, el Señor por ninguna razón volverá a levantar un muro de separación. ¿Cómo no adorar a un Dios así? ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no estar dispuestos a hacer lo mismo que Él hizo? ¿Cómo no seguir el consejo de Pedro? Ármense ustedes del mismo pensamiento. Miren cómo empezaron, llenos de mancha, reprendidos de arriba abajo, como dice el profeta Isaías, lo describe de una manera más gráfica: una podrida llaga desde la cabeza hasta la planta de los pies. Hermano, yo no soy así tampoco. No me ofenda. Yo sé que tengo algunas cosas malas. Si piensas así, estoy convencido de que no has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo y piensas así, es porque llevas mucho rato lejos del Padre. Necesitas acercarte al Padre, porque si te acercas, Él terminará la obra que prometió hacer. No solo era salvarte, no solo era reconciliarte, era santificarte, quitar tus manchas y hacer de tu vida una vida íntegra, limpia, que estuvieras completo y completa en Cristo Jesús. Póngase de pie y escuchen este último pasaje, que ya me quedé sin voz. Escuchen este último pasaje.
Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. A los efesios y a los colosenses les dijo, habiendo hecho la paz por medio de su sangre. Están aquí, no se vayan, pónganse de pie, pero sigan concentrados en lo que les estoy diciendo. Esto es vida. Esto puede salvarles en el día de la angustia, en el día de la condenación, en el día que Satanás esté señalándote y diciéndote que no sirves para nada. Esta verdad puede salvarte. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, en la cual cargó sus enemistades y las mías, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, uno que puede compadecerse de nosotros, el que está sentado en el trono, el Hijo del Hombre, sabe, porque se hizo hombre, sabe todo lo que sientes, lo que padeces, y puede compadecerse de ti. Te entiende. Esa cosita de que es que a mí nadie me entiende y por eso me escondo, por eso no pido consejo y no pido ayuda, es que nadie me entiende. Eso es más falso que cualquier otra cosa. Es otra vez solo una expresión vanidosa. Nadie me entiende. ¿Qué? No sabes lo que dices. Y teniendo ese gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No solamente quitó cualquier muro de separación, nos llenó de dones y de herramientas para permanecer delante de Él. Empezando por tal vez la más preciosa de ellas, su sangre. Su sangre nos permite tener un corazón limpio. Pero necesitamos ser sinceros. Necesitamos ser sinceros. Hoy esa palabra equivale a no decir mentiras. En la antigüedad la palabra sinceridad hacía referencia a una artimaña que algunos alfareros mañosos practicaban. Cuando fabricaban una vasija de barro y la vasija de barro se agrietaba, entonces les echaban cera en las grietas para taparlas y luego las pintaban para que no se vieran. Y básicamente lo que estaban vendiendo era un producto defectuoso. Entonces, cuando se hizo común esa práctica maligna, los compradores tomaban las vasijas de barro y las ponían contra la luz, hacia el sol, e inmediatamente se veían las grietas tapadas con cera. La Biblia dice que somos como vasijas de barro. Necesitamos acercarnos al sol de justicia para que se vean las grietas que hemos tapado con la cera de nuestras justificaciones. Yo sé que todos aquí tienen una justificación que supuestamente es más válida que la del otro. La mía sí es una buena justificación, hermano, te lo garantizo. No lo es. Todas nuestras justicias son como trapos inmundos. Solo Cristo, solo estamos completos en Él. ¿Cómo no estar cerca de Él? ¿Cómo atender esa voz que te dice: no sigas, regrésate, aléjate, escóndete? ¿Cómo oír esa voz? Más bien escucha la voz que dice: ven, ven.
Te espero. Ven, hay libertad. Puedes cruzar detrás del velo, ya no hay un velo. Te espero. El evangelio, hermanos, el verdadero evangelio es una cosa hermosa. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está predicando a los efesios. Y es el evangelio que usted y yo tenemos que amar hoy. Porque si a usted no le da gusto caminar con un Dios así, entonces ¿qué lo hará? ¿O prefiere el Dios del látigo, el del garrote? Algunos sí. A algunos les gusta eso. De hecho, hasta se autoflagelan. Porque son tan vanidosos que necesitan sentirse adoloridos y castigados por lo que son. Porque para ellos son más justos que Dios. No, si Dios en su palabra dice que Él ha decidido perdonar y pasar por alto todas nuestras faltas, si ponemos nuestra fe en su sangre, para mí eso basta. Yo quiero esa paz. Aunque mi conciencia diga que necesito flagelarme un tiempo más. No. Por eso aquí en Hebreos dice, acercándonos a Él con corazones purificados de mala conciencia. Y esto necesito repetirlo una y otra vez. La sangre de Cristo no solo nos limpia de pecados, también quita la culpa. Y cuando la culpa se va, hermanos, se ve el gozo en el rostro de aquellos que han estado en la presencia de Dios. Oremos al Señor antes de irnos en esta noche. Llévame al Calvario para estar junto a ti. Dame gracia hay un error ahí en la traducción, no es y amarte más, sino y conocerte más. Para que lo corrijamos luego. Vamos a cantar nuevamente este canto, hermanos. No tenemos que tenerle miedo al Calvario. Lo que fluye de ahí es vida, hermanos, no es muerte. Y ahí es donde necesitamos estar cerca de Cristo, compartir ese lugar con Él, porque ahí seremos lavados, hermano, ahí seremos limpiados, ahí se romperán las cadenas, hermanos. Amén. Vamos a cantarlo antes de irnos. Conocerte más y conocerte más. Llévame al Calvario para estar junto
estar junto a ti. Señor, tú resucitaste venciendo la muerte, pero sigues siendo el Cordero inmolado de Dios. No rehusas seguirte llamando el Cordero de Dios. Y nos invitas a seguir al Cordero a donde quiera que vaya. Y prometes la victoria a todos aquellos que sigan al Cordero por donde quiera que va. Atráenos, y que la vanidad de nuestras mentes sea consumida en el Calvario. El amor por nuestro orgullo, el amor por nuestra vida se ha consumido en el Calvario, y allí nazca y florezca un amor por ti, un amor por ti, por tu evangelio, por tu palabra, por tu presencia, por tus promesas. Oh, aleluya. Hazlo. Y sobre aquellos que aún no han nacido de nuevo y no pueden y no han podido entender las buenas nuevas, yo te suplico que los hagas renacer para una esperanza viva, que les permita ser regenerados por el Espíritu Santo. Rocíalos con tu sangre, Señor. Aquellos que escuchan este mensaje y aún no te conocen, reconcílialos contigo. Rocía tu sangre sobre ellos, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre. Y ya que estamos en tu presencia, te pedimos nuevamente misericordia por Paola, Señor. Misericordia, 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 pedimos misericordia, misericordia, como la has tenido con nosotros. Misericordia, misericordia. También misericordia para mi hermana Nuri de Jaramillo, Señor. Misericordia para mi hermana Nuri. Rodéala y envuélvela en tu amor y en tu bondad. Y tu gracia bendita rebose su mente y su corazón. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador. Hoy podemos decir qué salvación tan grande,
Qué salvación tan grande. Gracias. 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 Amén.